solamente darle la oportunidad al bebé de moverse en libertad. ¿Qué significa? Si nosotros queremos que nuestro hijo se mueva en libertad, no le podemos poner el jean, ¿no? Porque cuando nos vamos al gimnasio, que nos ponemos algo cómodo para poder movernos bien. Yo soy 100% anti pantalla para los chicos. O sea, si quieren tener un hijo bien desarrollado, retrasen la pantalla a lo máximo. Realmente. ¿Qué diferencia hay para el niño y cómo se desarrolla después a lo largo de su vida, tanto, bueno, al principio en la salud y después en lo mental, con el parto en sí, ¿no? Nacer en un lugar hostil como con las luces de un hospital, luces frías, con tanta gente que no te conoce, en vez de hacerlo en tu casa. Imagínate que Holanda es un país en el mundo donde la mayoría de la gente nace en la casa. Entonces, si un país entero nace en la casa, ¿cómo puedes decir que la gente se muere si nace en una casa? Bienvenidas y bienvenidos a Petit Hôtel La Noire, Chambre et Jardin en Chacarita, que es este espacio que están viendo acá, que es un pequeño hotel, un proyecto que existe más o menos hace 6 meses y bueno, es un honor para mí que ustedes pensaron en un proyecto acá, dentro de mi proyecto. Así que nada, siempre muy contenta, y ahora que empecé a ver los episodios también me gusta más todavía, como que son muy buenos y escucho esos podcasts. Gracias. Sí. Bueno, hoy, como se dieron cuenta, hicimos una introducción diferente. Tenemos a Bendy, que es la mamá de Ian, además la dueña de nuestro hogar, el que nos viene acompañando estos meses, así que gracias primero que nada por recibirnos. Nada. Bueno, la verdad que para mí es hermoso, estuvimos charlando bastante recién atrás de cámara, hay un montón de cosas que nos gustaría tocar el día de hoy, pero como siempre vamos a empezar con las 2 preguntas, y la primera que siempre me gusta traer es, ¿cómo te gustaría presentarte en este momento de tu vida con el mundo, con las personas, si tuvieras que enmarcarlo? Bien. Bueno, es la primera vez que participo de un podcast, es un desafío, es algo nuevo para mí, me gustan mucho los podcasts, los escucho, es algo que me inspira. Así que, bueno, siempre abierta a desafíos. Y ¿cómo me presentaría? Bueno, mi nombre es Wendela Chignac, yo soy francesa, tengo una mamá alemana, un papá francés, pero crecí en Francia y a los 25 años más o menos me vine a Argentina. O sea, es la mitad de mi vida que estoy acá y amo Buenos Aires, quise quedarme. Al principio me iba a quedar un año y después decidí, año a año decidí quedarme. Y ya después de un par de años sabía como que mi lugar es acá, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero es un lugar que elijo para vivir. Hay muchos desafíos en Buenos Aires, como en todos lados del mundo, pero creo que hay algo en Argentina que hace que es, yo digo, es la tierra de los emprendedores. O sea, uno se forma como emprendedor en Argentina porque tiene que todo el tiempo adaptarse y reinventarse, pero también para mí la gente es muy creativa en Argentina. Entonces, ese ambiente y esos desafíos hacen que yo llegué a Argentina y era partera. Partera, para los que entienden esa palabra, en Argentina se dice obstétrica, en el resto del mundo hispanohablante es matrona, en Italia es levatrice, o sea, es la que se ocupa de embarazadas, familias saludables durante el embarazo, el parto y el puerperio. A eso me dediqué durante 27 años de mi vida. Acá en Argentina empecé a trabajar en partos domiciliarios, que era algo que yo quería hacer siempre, pero mi formación la hice en Berlín. Cuando terminé la formación, trabajé un año más en Berlín y después me vine a Buenos Aires. Y por A o por B, también porque bailo tango, es una pasión mía. Bueno, me quedé en Buenos Aires y ahí, todo lo que ya les conté
que me enamoré de este lugar. Hermoso. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco en el tema de los partos, la crianza, que es un tema espectacular. De hecho, bueno, Ian, que está acá detrás de cámara, como sabemos, tuvo una alternativa, una crianza alternativa, y podemos hablar un poco de eso. Pero antes, también hacerte la segunda pregunta que siempre hacemos, que es, para vos, hoy en día, ¿qué es la espiritualidad y cómo la vivís en tu día a día? Bueno, algo que digo muy pocas veces, pero bueno, acá ya que me haces esta pregunta, en realidad mi papá es sacerdote, entonces crezco en un ambiente en el cual la espiritualidad es parte de lo cotidiano. Eso viéndolo como si fuera algo más de religión, pero en realidad justamente en el caso de mi familia no es que había una bajada de línea en ese sentido, pero sí para mí siempre el ser humano es un ser espiritual. O sea, yo crecí con eso, entonces creo que fue como más adelante que me di cuenta que para mucha gente no es así, o que lo ignoran o lo niegan, bueno, y ahora yo diría, o sea, me pareció interesante que ustedes quieran hacer un podcast enfocado en eso y que un poquito como que está de moda la espiritualidad, ¿no? O sea, se empieza a hablar de espiritualidad en un montón de aspectos y me dice también esa pregunta de qué es para mí. Y me acordé de un momento en el cual le conté a una amiga justamente que tenía un nuevo proyecto en la cabeza, que era que todavía era como un sueño, que era armar un pequeño hotel. Y yo venía después de ser pastera, abrí una cafetería, después abrí otra cafetería y después empezó como ese deseo de armar un hotel. Por varias razones, era como un proyecto que me atraía mucho. Y entonces se lo contaba y ella me miraba como sin entenderme y me decía, ¿por qué querés cada vez más dinero? No entiendo. Y yo decía, no es que quiero cada vez más dinero, es algo que no te lo puedo explicar. Para mí, hacer negocios, llevar adelante negocios, mantenerlos en el tiempo, superar dificultades, lo que me di cuenta es que en realidad tener negocios es casi espiritual, le dije. ¿Y por qué? Porque para mí, para avanzar en la vida, si uno quiere negar la espiritualidad, no avanza. Yo creo que ella no lo entendió, ella, bueno, lo entendió a su manera o no lo entendió, y bueno, acá estamos, en el hotel que yo había soñado, que había pensado, que es hermoso, es un proyecto hermoso, estoy muy feliz con el resultado. Y bueno, es verdad que hace 2, 3 años era solamente una idea, un deseo, sí. Y dentro de este lugar que tiene una energía muy especial, es como un útero donde está tu hijo que tiene un podcast sobre espiritualidad, Claro, sobre viste la qué vida. loco como es. Todo siempre está relacionado. Eso también me gusta de los negocios, que en realidad se empiezan como a dar la mano, ¿no? Como que es como una comunidad. Siempre cuando nos juntamos con emprendedores o con otros empresarios, como, a mí me vendría bien esto, y vos cómo lo encarás, y yo en realidad escribo, y también podría, y así como se empiezan como a unir todas estas fuerzas de las personas que quieren como crear y armar cosas. Y creo que cuando un empresario realmente quiere hacer las cosas para mejorar algo, aporta valor y eso, bueno, te empezás a unir y eso, en la cima de todo esto, para mí nos encontramos en lo espiritual y eso me parece como, creo que el que lo experimenta lo puede entender. Sí, y hay otra cosa más que para mí es espiritualidad. Por eso digo, uno avanza en la vida cuando no la niega la espiritualidad, porque tiene que ver con las leyes del universo, que uno lo puede nombrar como es un milagro. Me pasó esto, es un milagro, es una casualidad. Justo me pasó esto, es una casualidad. Para mí son leyes del universo y cuanto más estamos alineados y vemos que realmente lo que deseamos o lo que deseamos se realiza o
empezamos a enfocarnos en algo y empiezan a llegar las soluciones. Esas cosas como cuando lo empezás realmente a vivir, es muy especial, es hermoso. Y tengo acá dos cosas que me dan vueltas en la cabeza. Una, por ejemplo, hablando de este tema, en tu experiencia en este momento, ¿cuánto sentís que hay en nuestra vida de libre albedrío y cuánto de destino? Muy buena pregunta. Y vamos a hablar de crianza, ¿no? Sí. A mí lo que me movió encarar el tema crianza, que fue como mi primera, no te puedo decir una pasión, porque no, mis primeras inquietudes tuvieron que ver con que yo consideraba que había tenido una crianza especial, que para mí mis papás hicieron todo bien, o no sé, yo sentí como que había sido como muy afortunada, a pesar de que mi hermana, por ejemplo, somos 4, y mis otros hermanos critican por ahí a mis papás o a la crianza, o mi papá fue muy espiritual y muy ausente, entonces como nunca estuviste, ¿verdad? Yo no lo viví así, yo estoy muy en paz con eso. Incluso yo sentí como qué suerte había tenido con mi maestra de primaria, como que todas esas cosas a mí me hicieron, yo siento como que me hicieron más fácil algunas cosas. Entonces, a raíz de eso también empecé a pensar qué loco que una persona que nace sana, según cómo y dónde nace, puede terminar siendo un discapacitado emocional, mental, enfermo psiquiátrico, delincuente, etcétera, ¿no? Pero cuando salió al mundo, en realidad teníamos el mismo. Entonces, ahí eso fue como en mi adolescencia, empiezo a pensar un montón así, quería ser, bueno, muy desde lo social, quería salvar el mundo, etcétera, que es un poco lo que nos pasa en la adolescencia a algunos, y empiezo a interesarme mucho por lo que es la crianza y qué pasa en un huerfanato, porque con poquito tiempo que vos pasas en un huerfanato te puede influenciar después en el resto de tu vida a lo negativo. Pero le cuento esto a mi mamá y mi mamá me dice, ay, ¿sabes? Justo escuché una charla sobre una pediatra en Hungría, se llama Emi Pikler, que tenía un huerfanato y los chicos estaban de 0 a 3 años en esa institución y luego en su vida fueron grandes personas. Entonces yo dije, qué loco que en los 3 primeros años, habiendo pasado un año en una institución cuidada, que es muy especial para mí, como lo armaron, eso era tan profundo en la creación, en el desarrollo de su personalidad, que fueran personas saludables y no delincuentes, etc. Entonces, qué fuerte, pensé los 3 primeros años y me meto de lleno en ese tema. Entonces, para volver a tu pregunta, sí que creo que no tenemos exactamente las mismas condiciones, eso no es verdad. Sí creo que dentro de las condiciones que tenemos muchas oportunidades y demasiado pocas personas las aprovechan. ¿Por qué? Porque aprovechar y avanzar y animarse a hacer algo nuevo es difícil, duele, cuesta, da miedo. Por eso, para mí, armar un negocio y que te vaya bien quiere decir que te animaste, creciste, pudiste llevar adelante problemáticas que te costaron un montón y lo sostuviste y también plasmaste una idea que funcionó. Por ejemplo, todo eso hace que no es lo mismo hacer eso que, por ejemplo, ahí creces inevitablemente, o si no, se cae tu proyecto. No quiere decir que todos los negocios que uno arranque funcionen, ¿no? Hay cosas que no funcionaron, que yo intenté y que no funcionaron, pero de manera general, cuando yo empecé a meterme en el mundo
más de los negocios o del emprendimiento, o bueno, armar una cafetería cuando yo era en realidad obstétrica y no tenía nada de gastronómica, bueno, son decisiones. Y yo las tomé y no fue porque tuve suerte, sino que sí fue un crecimiento. ¿Y sentís que también la intención desde donde lo querías crear tuvo que ver con cómo se desarrollaron los proyectos y que les haya ido bien? Bueno, yo creo que lo que me dieron mis padres fue una buena base, una personalidad saludable y un buen núcleo, como un buen... siento que soy equilibrada, a pesar de que aprendo como todos, ¿no? Voy para un lado, para el otro, busco el medio, etcétera. O sea, no me es todo fácil, pero sí siento que no tengo tendencia, no, o sea, soy saludable, digamos. Y en eso siento que, por ejemplo, no sé, mi mamá siempre, no es que un día descubrí que existe la comida orgánica, sino que yo tengo la suerte de que siempre comimos orgánico. Entonces, por eso te digo, la espiritualidad siempre estuvo como, era obvio para mí que los seres éramos espirituales. Pero sabía que algunos lo sabían, otros no lo tomaban así. En otras casas no se hablaba de eso. No sé, cosas sobre la alimentación, ¿no? No sé, en la casa de mi amiga, donde yo pasaba mucho tiempo, porque ella era hija única, entonces en la casa de ella todo era como especial para mí. Se hablaba todo el tiempo de dietas y de calorías, etcétera, y yo tengo ese recuerdo de que preguntaba a mi mamá, ¿qué es eso de la caloría? Es como si fuera algo malo, le digo. Mi mamá dijo, no, bueno, algunos le dan importancia, pero como que no me llevó a un lugar como muy científico, porque en ese momento para mí no era buena ese approach, digamos, sino que era mucho mejor como que comiera con ganas, comiera saludable y no llevarme a un lugar así tan mental. Eso, en la crianza hay un montón de cosas de cómo llevamos adelante la crianza de un hijo después. Bueno, no sé si se entendió con lo de con ese ejemplo, pero yo me di cuenta que en la casa de mi amiga se hablaba como muy científicamente de la comida y en mi casa era simplemente es necesario comer y que sea saludable la comida. Y yo tuve una relación saludable con la comida y mi amiga fue bulémica. Entonces, tiene mucho que ver cómo nos crían en muchas pequeñas cosas. ¿Qué fue lo que aprendiste también todos esos años como partera y las enseñanzas o las transformaciones que viste, primero en las familias que acompañaste y después en vos también, en tu vida personal, que fue trayendo todo ese camino? Bueno, a mí me empezó a interesar la pequeña infancia, empiezo a leer mucho sobre este trabajo de Mi Pickler, que no se conoce tanto como la autora de estos libros y de ese trabajo en ese huerfanato, se conoce más como atención temprana, por si nuestro público quiere revisar eso, igual lo podemos poner también después en el... Sí. Bueno, me interesó mucho estudiar sobre esos temas y empecé a... Bueno, lo que me pareció increíble es que ella, como pediatra, lo que hizo es estudiar cómo se desarrolla el ser humano a nivel movimiento. O sea, lo que se dio cuenta como pediatra es que hay chicos que todo el tiempo se caen y se fracturan y otros que no. ¿Qué pasa? En general, los que se caen y se fracturan eran hijos únicos y los que tenían 7, 8 hermanos venían con otros problemas. Entonces ella dice que es raro que se muevan con tanta torpeza siendo tan cuidados, ¿no? Entonces ella empieza a estudiar y ver que en realidad hay muy pocos estudios sobre cómo el ser humano se desarrolla en su movimiento. Eso fue su primera pregunta. Cuando ella tiene su primer hijo, decide con el marido solamente darle la oportunidad al bebé de moverse en libertad. ¿Qué significa? Si nosotros queremos que nuestro hijo se mueva en libertad, no le podemos poner el jean, ¿no? Porque cuando nos vamos al gimnasio, que nos ponemos algo cómodo para poder movernos bien. Entonces, al bebé también hay que ponerle ropa cómoda para que, o desnudo si hace calor, para que puedan moverse en libertad. Y ella lo que descubrió es que la hija, sin que ellos les enseñen a caminar,
pudo llegar hasta el momento de caminar. Y que todo ese desarrollo fue como muy increíble, porque fue con mucha elegancia, con mucha seguridad. O sea, el ser humano es tan perfecto que en realidad se construye su movimiento. O sea, cuando vos, lo comparo con el gimnasio, porque todo el mundo va al gimnasio para poder después, no sé, levantar más pesas o algo así, ¿no? Vos vas construyendo tus músculos para poder hacer algo. Bueno, el bebé en realidad se entrena para poder después pasar al próximo movimiento. Por eso es tan importante que pueda estar moviéndose en el piso y entrenándose, solito lo va haciendo, porque somos perfectos, o sea, estamos diseñados perfectamente para hacer todos los movimientos que tenemos que hacer hasta el momento de caminar. Pero no solamente los hacemos todos esos movimientos, sino que además los hacemos de una manera mucho más orgánica, que hace que no vamos a caminar así después. ¿Por qué? Porque recién cuando estamos listos, nuestros músculos están listos, nuestra mente está preparada, porque ella lo que ve después también es que eso a lo mental tiene mucha influencia, y que el nene no empieza a caminar porque le enseñan a caminar así y tiene toda la atención acá arriba y no en los pies, sino que cuando el nene empieza a caminar porque está listo, su atención está en la planta del pie, su seguridad está en la planta del pie y empieza a caminar y está mucho más relajado acá. No se entiende bastante, ¿no? Como que es algo de sentido común, solo que muchas veces, incluso los pediatras ignoran eso y le dicen a los papás, bueno, ya es momento de que lo sientes, así ya empieza a sentarse, a aprender a sentarse. Y esta pediatra misma tenía esa información como pediatra. Y entonces ella lo revirtió y empezó a enseñarles a la familia que iban a su consultorio de que crían sus hijos con un movimiento en libertad. ¿Por qué? Porque ahí está relacionado un montón de cosas. Por ejemplo, si nosotros, primero que, bueno, tu cuerpo va a estar construido desde un lugar, desarrollado desde un lugar de mucha más seguridad, tenés menos tensiones en ciertas partes del cuerpo, es saludable, digámoslo así. Pero a nivel mental, ¿qué pasa? Es muy difícil para el bebé pasar de una etapa a la próxima y le cuesta, en general se fastidian, ¿no? Como que quieren, por ejemplo, el bebé logra ponerse de costado y después boca abajo. Después se quiere empujar con el dedito al pie y primero se va a empujar y se va a alejar de la pelota que quiere agarrar, porque sus deditos lo alejan. Tiene que entender y relacionar sus deditos para avanzar y llegar a la pelota. Pelota es un mal ejemplo porque la tocamos y se va. Entonces, está bueno para el adulto si quiere ayudarlo a que no se frustre, pero tampoco resolverle el problema, porque el día que llega a agarrar el juguete, ¿cómo se siente? Glorioso, ¿o no? Entonces, la sensación de que lo logré, pude hacerlo, intenté, lo logré, esa sensación el bebé lo puede tener muchas veces por día. Entonces, ¿eso qué cree en una personalidad? Una sensación de mucho poder, de yo puedo, cuando yo intento, lo logro, y eso hace que son bebés mucho más felices. Son bebés que van a ser equilibrados, felices, más saludables. Se van a cansar mucho más porque se van a mover todo el día, es lógico. Entonces, ¿cómo van a dormir? Mucho mejor. Entonces, como padres, si nosotros tenemos un bebé fastidioso, que no quiere dormir, que llora todo el día, bueno, no estamos muy cómodos con ese bebé, ¿no? Es obvio. Pero si nosotros sabemos que es un flash verlos moverse, que además eso es como muy bueno para la salud y la mentalidad de este chico, es como que es como de sentido común, ¿no? Yo digo a nuestra audiencia, no hace falta que lean libros ni nada, traten de criar sus hijos como con sentido común. Por ejemplo, queremos que el bebé se duerma y estamos fastidiados porque no se duerme, ¿qué vemos en general? Los sacuden, ¿no? Entonces, imagínate vos, te sacudan durante media hora
¿cómo te sentís sacudiado? O sea, se duerme el bebé, pero se duerme agotado, porque no da más del sacudido. Entonces, es mucho mejor, yo decía a la familia que yo acompañaba, trátenlo como un plato de sopa, ¿no? O sea, con cuidado, agárrenlo con cuidado, muévanlo con cuidado, porque nada, porque siente también y porque es de sentido común, pero en general no lo vemos después en la crianza. ¿Qué otra cosa estuve pensando con respecto a eso? Bueno, porque yo empiezo a leer todos estos libros y después empiezo a observar, yo todavía no tenía la experiencia de tener un hijo, pero empiezo a observar, no sé, en una cafetería, cómo estaban con el bebé. Primero que, claro, la pasaban mal, el bebé fastidiado, pero el bebé, claro, siempre en el cochecito. Entonces, no puede moverse y a veces lo tienen en un cochecito también en la casa todo el día, ¿no? En vez de ver. Bueno, ¿qué más te puedo contar de eso? Por ejemplo, también hay algo que en ese orfanato hacían y que era muy especial, es que ella cuando descubre que es tan importante el movimiento, también se da cuenta que es importante cómo los tratamos a los bebés y que no son ningunos tontos ni ningunos torpes. Entonces, los vamos a tratar también con sentido común, porque es así. Si, por ejemplo, el bebé tiene que tomar en un vaso, va a ser mucho mejor que aprenda a manipular el vaso. Si yo, por ejemplo, te doy de tomar acá y te hago tomar, es incómodo para vos, ¿no? Seguramente te va a chorear. Bueno, vos vas a querer tomar vos solo, vas a disfrutar mucho mejor de esta bebida. ¿Y la mamadera, por ejemplo? Bueno, la mamadera y el chupete. La mamadera, si se puede evitar, o sea, de teta a comida, directo, mucho mejor. Si no se puede, mamadera, no hay problema, pero para mí más complicado es el chupete. Por ejemplo, si tu vida es un infierno y solo con chupete se te va a dormir el bebé, es mucho mejor encontrar un equilibrio, ¿no? Yo no soy fanática para ningún lado, pienso que hay que hacer las cosas con sentido común y que las consecuencias sí existen, pero bueno, siempre en un equilibrio, ¿no? Como en todo en la vida, un equilibrio. Pero el chupete que tiene, hoy en día, seguramente pueden observarlo en su entorno, en general los nenes no hablan al año o a los 2 años. No dicen la primera palabra al año, que es como un promedio que podría ser que sí, ¿no? En general, ni siquiera a los 4 años hablan bien. ¿Y por qué es eso? Porque aprendemos a articular con la boca y si tenemos un chupete, toda esa articulación no la podemos hacer. Eso por un lado. Pero además, no podemos expresarnos. Entonces, esa sensación del bebé que todo el tiempo le tapan la boca porque hay un momento que los padres están tan saturados de que llora o que va a llorar o que quieren silencio, pero lo silencian. Y en realidad es mucho mejor que pueda modular con la boca, incluso es un flash. O sea, cómo se empiezan a mover es fascinante. O sea, tener un bebé es algo fascinante. Yo quería que todo el mundo tuviera esa experiencia, o sea, yo la disfruté muchísimo. Y después decís, ¿cómo será cuando empieza a hablar? Porque no sabes, o sea, ni yo sabía. Y empiezan a hacer sílabas y empiezan a expresarse. Entonces, qué pena darle un chupete, ¿no? Porque no pueden hacerlo. Y entonces te perdés de las primeras sílabas que van a dar. Por ejemplo, Ian amaba a los animales, como ama hoy también los animales, y amaba a la gata que teníamos y se llamaba Luna. Y yo andaba con él en la bicicleta, él atrás, y empezaba a hablarme de Luna, pero decía, no, no, no. Y yo me di cuenta que estaba hablando de Luna y que decía Luna. Es increíble. Entonces imagínate, si yo lo hubiera acostumbrado a tener un chupete y va a hablar, lo va a aprender, todos aprendemos a hablar en algún momento, pero va a hablar después de mucho más tiempo. Después va a tener que ir a terapia para aprender a modular, vamos todos a la... después hacemos todos terapias para aprender a movernos mejor y no estar tan tensionados, en vez de que lo podemos hacer desde entrada y que además eso para los padres es mucho más placentero, ¿no? Como que disfrutás de cómo se van
desarrollando esas pequeñas personas. Y otra cosa también en eso, en cómo los tratamos, si siempre partimos de que el bebé nos necesita, en realidad el ser humano todo el tiempo es curioso y quiere aprender, siempre. Ya los bebés son así. Entonces empiezan a estar interesados en algo y se empiezan a querer, no sé, sacar la media, por ejemplo, ¿no? O sea, el momento en el cual me olvidé una parte, quiero volver para atrás. Bien. Porque si no, no se entiende, porque para mí lo del chupete y lo de la palabra, ¿por qué tampoco hablan tanto? Que es todo un capítulo aparte, pero que tiene que ver con la crianza. Aprendemos en relación con el adulto. Entonces, como el adulto nos habla, aprendemos también a hablar. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Como el adulto no nos habla tanto, no aprendemos a hablar porque tenemos pantallas. El adulto no tiene tiempo o ganas o bueno, está ocupado o no le da importancia, entonces le da la pantalla al bebé. El bebé aprende a hablar con un dibujito, pero no hay alguien que modula y que habla realmente. Entonces se atrasa todo el desarrollo del habla. Yo soy 100% anti pantalla para los chicos. O sea, si quieren tener un hijo bien desarrollado, retrasen la pantalla a lo máximo. Realmente, en todos sentidos, no es necesario. Cuanto más grande, mejor. Y después son unos genios y aprenden 2 minutos, no hay que preocuparse por eso. O sea, lo más importante es que nos desarrollamos sanamente y que todo lo que, la genialidad que tiene el ser humano se pueda desarrollar y después tomar todas estas herramientas que tenemos hoy en día. Eso por un lado. Pero quería volver con respecto a cómo la atención temprana, por eso se llama lo que Amy Pickler hizo en su orfanato y todo estas observaciones tienen que ver con atención temprana, porque también qué atención le damos al pequeño y cómo lo tratamos. O sea, por ejemplo, si nosotros agarramos al bebé como si fuera una cosa, también podríamos tener en cuenta que es una personita que siente que por ahí está justo jugando con algo, muy concentrado en eso, que es otra cosa, que aprendan a concentrarse y a tratar de lograr algo, a jugar concentradamente en algo, y viene el adulto y lo saca de ahí. Entonces, es mucho mejor tratar, no se puede todas las veces, pero tener en cuenta que es mejor. Te acercas, le hablas al bebé, que por ahí no te vio, porque por ahí está acostado en el piso y vos lo agarras. Te acercas, le hablas, le decís el nombre. Después lo agarras, estableces una mirada, un intercambio de mirada y después lo agarras. Todas esas pequeñas cosas hacen que la relación con el adulto va a ser diferente. Y son pequeñas diferencias que uno puede hacer para desarrollar y estimular a un chico, ¿no? En ese sentido es como, bueno, es muy lindo todo lo que se genera, porque es como todo mucho más, lo hace todo mucho más interesante. También es muy placentero tener un hijo que se desarrolla, que se desarrolla bien, que sea agradable para estar con él. Entonces también es más agradable estar con él con otra gente, porque también mucha gente tiene un bebé y empieza a ausentarse de reuniones o no puede estar más en una cafetería porque el nene molesta. Y es una pesadilla realmente. Entonces, para mí, hay pequeñas cosas que uno puede hacer para criar y que todo vaya bien. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay para el niño y cómo se desarrolla después a lo largo de su vida, tanto, bueno, al principio en la salud y después en lo mental, con el parto en sí, ¿no? Nacer en un lugar hostil como con las luces de un hospital, luces frías, con tanta gente que no te conoce, en vez de hacerlo en tu casa, con la calidez del hogar, el agua, supongo que también, ¿no? La bañera, por lo que he escuchado, pero bueno, vos que sabés, pasto. ¿Qué diferencias hace? Sí. Yo en realidad, bueno, estaba fascinada con el tema de mi picla, de la crianza, etcétera, y justo se me dio que mi hermana, muy temprano, fue mamá,
y 2 amigas de ella también. Y ellas la prepararon unas pasteras. Y ahí es la primera vez que escucho hablar como de pastera que prepara una embarazada. Para mí la pastera estaba en el momento del parto nada más. Sí. Bueno, ahí me meto en todo el mundo parto y en realidad me meto de lleno en ese mundo y toda la parte de crianza de Amy Pickler la uso o la transmito, pero no me dediqué nunca profesionalmente a esa parte. Sí me meto de lleno en el mundo parto porque de repente me parece que sí, que tiene mucha, mucha importancia en cómo llegamos a este mundo. Y hay incluso estudios científicos que demuestran que va a cambiar mucho, o sea, que cambia mucho la forma de cómo nacemos en cómo va a ser la sociedad. Bueno, por ejemplo, cuando me dicen, ay, qué locura, el parto en casa, en general eso se dice desde un lugar de miedo de uno y desde un lugar de ignorancia. Y hablo de todos, o sea, médicos. Hay mucha ignorancia con respecto a ese tema, porque en realidad el parto en casa es seguro según cómo está acompañado. ¿Sí? Hoy en día, con la ciencia que avanzó, con los estudios que tenemos, con la posibilidad de acompañar un parto bien acompañado y con mucha seguridad, en realidad nacer en casa o en una institución es igual de seguro, si está bien llevado. Gente hermosa, acá estamos en el Hotel Petit Lanoir en Buenos Aires. Les quiero compartir algo muy lindo, que es que si ustedes vienen del nombre de la Habitación Infinito del podcast, van a tener un descuento. Así que bueno, ya saben, para reservar su lugar, Habitación Infinito, y van a tener un descuento a nombre nuestro. Acá abajo van a encontrar todos los datos del hotel. Lo que decía con el ejemplo del parto en casa y lo que vos me preguntabas, en qué se puede ver reflejado, yo lo que le decía, por ejemplo, a la partera que quiso parir en casa conmigo y no tenía idea, le dije, imagínate que Holanda es un país en el mundo, el único país creo en el mundo, o uno de los únicos, donde la mayoría de la gente nace en la casa. Entonces, si un país entero nace en la casa, ¿cómo podés decir que la gente se muere si nace en una casa? No existiría Holanda, ¿no? Es absurdo ese ejemplo. Entonces, un médico mínimamente tendría que saber que en Holanda la mayoría de la gente nace en la casa. Ya no hace falta leer un estudio científico. Si un país se organiza y nacen en casa, yo fui a Holanda, o sea, no estoy hablando de algo que me contaron o de un reel en Instagram. No. Fui a ver cómo se organizan en Holanda y hay ciertas cosas que son diferentes en Holanda. ¿Por qué? Porque una mujer en Holanda va a ver a una pastera y esa mujer que va a ver a la pastera le parece normal porque el sistema de salud la manda a ver a la pastera. Y después esa mujer no evalúa si va a parir en casa o en un hospital. Esa mujer va a parir en casa, porque todos lo hacen. Y solamente si la pastera evalúa de que es un embarazo de riesgo, le va a decir a la mujer, mira, en tu caso es mejor que pares en un hospital. Bueno, solo con esa diferencia ya se establece como un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hace Holanda? Holanda tiene las mejores estadísticas perinatales. Obviamente no vamos a comparar con Nicaragua o con algún país donde por ahí es muy precaria la atención. ¿Sí? No quiero decir Argentina porque en Argentina hay clínicas de lujo y hay hospitales públicos muy básicos, hay centros de salud y hay lugares donde no llega la salud a la población, la atención a la población. Entonces, como ejemplo, no me parece adecuado, pero convengamos que acá dentro de Buenos Aires vivimos como en cualquier país en Europa, mucha gente vive con el mismo estándar, entonces no es que la casa no está en condiciones para que nazca ahí un bebé, ¿no? Entonces a veces está el argumento, no, en Argentina no se puede, pero ¿cómo es tu casa? Normal. Normal.
Claro, entonces es igual que parir en una casa en Europa, ¿sí? ¿Qué es lo que no es igual? Que acá estás haciendo algo mal, de riesgo, te puedes morir porque es muy grave lo que haces, y en Holanda es lo normal. Entonces, la mujer, ¿cómo va a ir pariendo? No, tranquila, su cabeza está tranquila porque ella está haciendo algo que hay que hacer así. Entonces, ahí está toda la diferencia. Ahí está toda la diferencia, y también eso hace, cuando a mí me cuentan historias, ¿no? Cuando la gente se entera que yo soy pastera, me dicen, ay, no sabes lo que me pasó, porque la cabeza del bebé no se giraba y no sé qué. Y yo siempre pienso, y como pastera, con colegas que trabajan en lo mismo que yo, siempre decíamos, es la cabeza de la mujer. Pobre la mujer, ¿no? Hay mucha responsabilidad para ella parir, pero lamentablemente, como generan tanto miedo alrededor de esa situación, es muy difícil para una mujer hoy en día parir tranquila y decidir sola cómo lo quiere hacer. Entonces yo, como pastera, siempre decidí acompañar a las mujeres en lo que ellas se sentían seguras, porque a mí no me sirve atender un parto en casa si está muerta de miedo, porque es obvio que no va a parir. Tienen que parir en una institución donde ella se siente segura, listo. O sea, yo no tengo un problema con eso. O sea, siempre acompañaba, solo que como hay poca gente que atiende a domicilio, yo tuve mucho trabajo trabajando a domicilio. Quiero volver a lo que se genera en una sociedad cuando naces en casa. Holanda tiene muy buenas estadísticas perinatales. Eso significa que muy pocos bebés y muy pocas mujeres mueren en el parto. Eso quiere decir que en general no viven el momento del parto como algo de alto riesgo. Es grave, es alto riesgo, todo bien, vos vas al médico como embarazada, todo bien, estuvo todo bien, es tipo, te da miedo todo, porque todo el mundo le da miedo que estás embarazada, que vas a parir, que todo es como con miedo. Entonces es obvio que es difícil estar tranquila. Es más, yo acompañaba a gente y le decía, métete en tu burbuja. Eso también científicamente está demostrado, de que cuando las mujeres están acompañadas por pasteras y no por médicos, el médico va a buscar la complejidad, o sea, la enfermedad, el embarazo de riesgo. Entonces es muy importante que las mujeres que tienen un embarazo normal estén acompañadas por pasteras que están preparadas para determinar si tenés que ir con un médico y te atiende con todo lo que necesitamos, o con una pastera que escucha tus miedos, que te acompaña, que te da una sensación de seguridad, de tranquilidad para poder parir. Pero además, en Holanda, una diferencia muy grande es que, a pesar de que en Holanda hace muchísimos años la droga o la marihuana está legal, hay mucho menos drogadictos que en el resto del mundo. Comparando, no, el resto del mundo está mal que lo diga así, comparando con un país que se pueda comparar, no sé, Francia, Alemania, ponele, ¿no? Por eso no voy a poner Latinoamérica, porque todos van a saltar de que en Latinoamérica todo es diferente. Bueno, pero no importa, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque evidentemente hay una diferencia muy grande según cómo nacemos. Y hay un médico que es un ídolo mío, que se llama Michel Audin. Le dicen Michael Oden, pero como es un francés, en realidad es Michel Audin. Él lo que hizo es estudió como la fisiología del parto. Y él dice, si querés cambiar la forma de vivir, tenés que cambiar la forma de nacer. O sea, si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. Y como mucha gente nace en un ambiente violento, todos los que quieren cambiar la violencia, la delincuencia, etcétera, o sea, obviamente en el inicio, ahí hay mucho, siempre como nuestras primeras experiencias se graban bastante en nuestra vivencia, en nuestra personalidad. Y quiero también ahí reanudar con lo que hablamos de mi Pickler, de esa pediatra de Hungría.
la forma en la cual se criaron los chicos en ese orfanato, a pesar de que pasaban nada más que un año en promedio en ese lugar, donde los atendían con un cuidado especial, donde se movían en libertad, donde los trataban como con mucho cuidado, los chicos pasaban un promedio de un año en esa institución, pero se desarrollaban de manera completamente normal. O sea, lo importante que es el cuidado de la pequeña infancia en tu desarrollo luego en el resto de tu vida. Pero además, en la delincuencia. En general, los chicos que crecen en una institución después tienen muchísimos problemas y en general son delincuentes, bueno, en muchos sentidos. Entonces, solamente cambiando algunas cosas ya cambia como en el resto de tu vida. O sea, es un impacto muy, muy fuerte de los primeros años de la vida, lo que se va a generar en el resto de la vida. Y en la forma de nacer también, porque a pesar de que en Holanda la droga está liberada, etcétera, tienen un nivel de drogadicción muy baja y tienen delincuencia muy baja. Y siempre relacionaron eso con la forma de nacer. La mayoría de los holandeses nacieron en casa. Entonces, liberaron, y es verdad que se puede fumar en un lugar público, y así todo tienen menos problemas de delincuencia, drogadicción, etc. Y mucho tiene que ver con la forma de nacer. Entonces, Michel Audin, ese médico, dice, si querés cambiar la forma de vivir, tenés que cambiar la forma de nacer. Me encanta. Y bueno, acá tenemos un caso de éxito que me gustaría. ¿Tenés ganas de pasar y contarnos un poco también de tu experiencia de tu lado? También charlar un poco con tu madre. Bienvenida, Sí. Gracias por estar acá. Acá mi hijo Ian, mi primer experimento. Acá, primer experimento. Yo siempre supe que quise tener hijos. Eso para mí era una cosa que siempre, desde que me encantó el trabajo de mi picle, me metí de llena de chiquita en ese tema, siempre quise ser mamá y tener un hijo y probar eso, ¿no? Entonces él era como nuestro, el experimento. Sí. Yo tengo recuerdos de cosas que me han contado, porque les cuento, ella con mi papá se pusieron de acuerdo. Cuando yo nací dijeron, bueno, vamos a hacer el método de Pim Pickler y todas las cosas que él les contó. Y mi papá, familia tradicional, fue un desafío para él. Entonces, también quiero que cuentes un poco, que creo que es algo súper interesante de esto, que los escuché mucho hablar y escuché siempre hablar de eso, la importancia del llanto en un niño. ¿Por qué es tan importante dejar que el bebé llore, que sin vos hacerle nada, que pueda expresar esa parte de frustración o de cosas? Y también, sí, eso. ¿Cómo te sale explicarlo? Creo que es súper interesante. Bueno, la expresión, obviamente, si uno, por ejemplo, usa el chupete, bueno, siempre es una pregunta, como partera, siempre a mí me hicieron esa pregunta, ¿uso chupete o no uso chupete? Sí, para mí, obviamente que cuando lo conocí al papá de Ian, a tu papá, siempre yo dije, a mí me encanta lo de mi picla, y yo cuando tenga un hijo, además, primero que siempre dije, siempre yo voy a tener hijos. Y él en realidad no quería tener hijos. Y para mí era o eso o iba a tener hijos sí o sí, digamos. Para mí eso era claro. Y después, bueno, el tema del llanto y del chupete. Más del llanto, como también hoy se usa mucho el llanto, lo he escuchado y leído en un montón de libros, de que cuando un bebé llora, se le da lo que quiere. Entonces aprendemos también a quejarnos por las cosas. Yo creo que también algo por lo que yo me cuesta quejarme y eso, creo que fue un poco porque me dejaron llorar y no me dieron las cosas. Y yo me acuerdo de una anécdota de papi de decir como, estábamos yo y mi hermana, los dos, método de mi pickler, método no te toco si llorás,
y llorando, y él como, no puedo hacer nada por ustedes, me encantaría poder ayudarlo, pero no puedo hacer nada. Y creo que eso en la sociedad hoy también impactaría un montón, ¿sí? O sea, mismo el estar en un lugar público y que sea un espacio incómodo, el llorar, el escuchar a un nene llorar, yo creo que hoy, como el papá es como, ay, shh, cállate. Y los escucho a ustedes siempre decir como, bueno, que llore, no pasa nada. En realidad yo creo que no es que dejamos llorar, o sea, no es que te dejamos llorar, la verdad, en mi recuerdo, Okay. Sino que no te tapamos la boca con un chupete. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande porque si vos le tapas la boca al bebé, no se puede expresar, se distrae, no se le reconoce su necesidad. Entonces, todo para mí en crianza tiene que ver con sentido común, ¿sí? Si no nos bancamos que se exprese el bebé, le tapamos la boca. Por ahí el bebé está acostado. Yo siempre le dije a los papás y a las mamás que prueben primero ellos acostarse en el piso y que prueben como para que pasen por esa sensación, porque por ahí vos armaste el lugar para tu bebé para que se mueva en libertad y que pueda hacer todos los movimientos y que se pueda expresar, etcétera, pero por ahí le da el sol, por ahí está incómodo ahí, el bebé no tiene otra cosa que llorar y ¿qué hace? Bueno, se queja, se le pone es un tapón, ¿no? O sea, es mucho mejor como evaluar. Yo algunas veces lo hice, dije, bueno, pongo la mantita acá. Y primero me acostaba yo para ver si me daba el sol, ¿no? O el chiflete, o otra cosa. Entonces, primero como probar en uno también, qué es lo que estamos haciendo con los bebés. Excelente. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, pero quiero igual hacerte un par de preguntas después en tu proceso, porque también es muy interesante cómo empezaste a tomar las decisiones, cómo también supiste identificar cuando dijiste ya no quiero ser más partera y quiero abrir la cafetería. Contaste un poco de cómo fue el proceso de la cafetería, que fue un desafío y todo, pero esa primera decisión, de dónde sale, cómo sigue la decisión siguiente, de decir, bueno, hablo otra cafetería. Yo puedo contar un poco mi experiencia capaz desde mi lugar, pero vos es la personaje principal. Desde el lugar de emprendedora, sí. Claro. Yo quería volver a viajar. En realidad era algo soy muy práctica. En realidad no soy teórica. Y también me animo a hacer esos cambios, ¿no? Eso creo que por ahí para gente que nos escucha es bueno como animarse. O sea, yo soy pastera y acá me voy a quedar. No, de repente yo dije, si yo siempre era yo siempre viajaba, yo quiero volver a viajar. Entonces, para mí, solo trabajar de pastera era como... Y lo que me pasó es que quería que hubiera una buena cafetería. Entonces era la motivación de que quería que hubiera una buena cafetería y a la vez quería que hubiera algo que me diera dinero mientras yo viajaba. Porque no podía viajar porque como pastera tenía que estar siempre. Porque siempre la mamá justo no parió o justo se atrasó, entonces viajar era como costaba 2 meses y eso económicamente era difícil. Y se dieron como varias cosas que yo dije, bueno, me gustaría tener algo más. Yo extrañaba mucho el buen café, en Argentina no había buen café. Yo extrañaba mucho la buena comida, soy francesa, me gusta comer rico, buena calidad. Y cuando descubro el café especialidad, de repente me cae la ficha y digo, abro un café. Abro un café especialidad, eso es un negocio que me copa, me gusta la decoración, me gusta todo eso. Entonces voy a ir por eso y entonces puedo trabajar de pastera, pero tengo también un emprendimiento, algo que y ahí recién me meto en todo ese mundo de emprendedora y ahora de empresaria. O sea, fue como un crecimiento, pero sí.
¿Cómo se toma eso tu entorno? ¿Cómo se toma eso tus amigos, eso es muy tus interesante. vínculos? Eso es muy interesante. A la gente le encantaba que yo fuera pastera, pero la vida de pastera a mí en un momento ya, no sé, no me alcanzaba. Yo quería tener como algo más. Me animo a cambiar, por más que mi sello siempre fue: vos sos la pastera y sos la mejor pastera y vos tenés que trabajar de pastera y hay poca gente que hace lo que vos haces y se necesita, y como una especie de mandato de que tengo que trabajar de pastera, y mucha gente lo tomó muy mal cuando yo cambié y no entendían. Los de gastronomía no entendían que yo era pastera, y los de pastería, que yo era como una pastera, o sea, éramos pocos digo porque tenía un pastero en mi equipo, tengo un pastero en mi equipo. Entonces, poca gente del mundo pasto. Claro, cuando yo me retiro hay menos gente que atienden pastos en casa, entonces había como algo de: nos abandonás y haces algo. ¿Qué haces? Una mamá, me acuerdo, me dijo: no hagas la boutique, me dice, y yo pensé: no hagas la boutique. Y yo decía: ¿la boutique? No, una cafetería voy a hacer, le digo, no una boutique, no es que voy a vender ropa. Pero no importa, también es válido vender ropa, es válido hacer un cambio y hacer otra cosa. Pero nada, después hay otra gente que, o sea, estamos en movimiento, ¿no? Todo es un proceso creativo, y yo hoy estoy muy tranquila con mis cambios y no sé qué haré mañana. Estoy tranquila y quiero animar a nuestra audiencia, porque a mí me preguntaron: ¿el podcast de qué es? Y en realidad es una habitación infinita, ¿o no? O sea, porque las personas somos seres que somos infinitos también. Entonces, es algo que va bien conmigo, porque yo no sé qué haré mañana. Hoy tengo un hotel, tengo 2 cafeterías. Es verdad, fui pastera, digo fui porque no quiero volver a ser pastera, es algo que disfruté, y en su momento hacía solo eso y era 100% lo que yo hacía y era. Y hoy, no sé, estoy más infinita. Eso. Bueno, gente, cerramos acá y bueno, los invito a todos a que comenten, que cuenten un poco sus experiencias. Si alguno conocía ya el método de Mi Pickler, conocían toda esta información que hay de la crianza de un ser humano, y también anímense a cambiar, a pivotar. O sea, como escucharán, es una historia con un montón de cambios. Imagínense todos esos cambios que muchas veces por miedo no damos ni uno. Anímense, den esos cambios, den esos pasos hacia adelante. Anímense a que no importe qué es lo que dice el entorno, que si tu anterior entorno te dice que no está bueno, pero vos sentís realmente que es un buen paso, hacelo igual, porque el resultado va a terminar siendo que tengas un hotel y que tu hijo tenga un podcast en ese hotel que se llama Habitación Infinito, y acá estamos. Así que muchas gracias por ver y bueno, los leemos y síganos, que creo que es un espacio que va a seguir y continuar por mucho tiempo.